Hola amigos, continuando con la parte 2 sobre diagramas de fases. Aquí tenemos un diagrama de fases de tipo de solubilidad total en estado sólido y en estado líquido. Esta pregunta nos dice, para una aleación con 45% de antimonio, haya las transformaciones o encuentra las transformaciones que experimenta al enfriarse lentamente desde el estado líquido hasta la temperatura ambiente. Bien, aquí tenemos bismuto y antimonio. Como nos podemos fijar en el diagrama, nos dicen para una aleación de 45% de antimonio. Bien, y prolongando acá 45%, prolongamos y nos encontramos acá en el estado líquido. Y vemos acá en la línea de líquidos que más o menos está aproximadamente de a 510, ¿no? Entonces, por encima de 510 estamos en la fase líquida. Entonces existe una fase que es líquida. Por encima de los 510 grados centígrados. Acá en la misma línea, esta línea que intersecta con la línea de sólidos, aproximadamente se va a encontrar a 350 grados. Entonces, por debajo de los 350 grados encontramos una fase que es una fase sólida. Entonces ponemos una fase sólida, pero por debajo de los 350 grados. Bien, y entre los 510 y los 350 encontramos dos fases, líquida y sólida alfa, ¿no? Entonces encontramos dos fases, que es la líquida más la sólida, ¿no? La sólida alfa, que está entre las temperaturas de 510 y 350 grados. Ahora bien, si queremos graficar la curva de enfriamiento, que es temperatura versus tiempo, solamente prolongamos donde intersecta con la línea de líquidos y donde intersecta con la línea de sólidos. Y más o menos aproximadamente la curva debe tener esta forma. Luego viene acá así y acá viene. En este punto es los 510 grados centígrados. Intersecta con la línea de líquidos. Por encima de esto será líquido, ¿no? Fase líquida. Aquí es los 350 grados centígrados. Intersecta con la línea de sólidos. Aquí será todo sólido, ¿no? Sólido alfa. Y aquí estará líquido más sólido alfa. Bueno, eso es todo para esta pregunta. Bien, la otra pregunta nos dice: si el enfriamiento no se verifica en condiciones de equilibrio, ¿cuál será la máxima diferencia de concentración entre el centro de un grano y su límite? ¿Sí? Para entender el problema vamos a analizar aquí en su diagrama. Vamos a analizar tres puntos. El punto 1 aquí, acá y acá, el tercer punto. Ahora aquí en este primer punto se van formando los núcleos que va a dar inicio a la formación de los granos.
Aquí es donde se da la nucleación. Aquí en el punto número 2 empiezan ya los granos, aquí ya han empezado a crecer alrededor de este núcleo y empiezan a formarse los límites, ¿no?, del grano. Y acá en el tercer punto ya empiezan a ver ya más grandes, ¿no?, a estar más, a cristalizar los últimos sólidos que quedan. Aquí en el punto número 1, los núcleos que los primeros sólidos que se forman, vamos a tener que encontrar la concentración del antimonio, ¿sí?, la composición del antimonio en estos núcleos de sólidos. Y acá también vamos a tener que encontrar la concentración del antimonio, la concentración 1 y la concentración 2. Y lo que nos piden es encontrar la concentración 2 menos la concentración 1 de antimonio. En el punto 1 analizamos cuál es la composición. O sea, vamos a entrar el porcentaje de antimonio y el porcentaje de bismuto. Pero vamos a centrarnos solo en el porcentaje de antimonio, ¿sí? La fase líquida, la composición de la fase líquida aquí vendría a ser aproximadamente lo mismo, ¿no? En este punto 1, 45%. 45% de antimonio. Y la composición de la fase sólida tendremos aquí en sólidos aproximadamente 80, ¿sí?, 80% de antimonio. Ahora, eso quiere decir, como acá en el sólidos, en sólidos la composición es del 80%, quiere decir que acá los núcleos tendrán una composición del 80% de antimonio. Eso vendría a ser la concentración, ¿no? Ahora analizamos en el punto 2 la composición de la fase líquida, que vendría a ser acá en este punto la fase líquida, la que choca aquí, ¿sí?, más o menos aproximadamente sería en 10, 20, 30% de antimonio. Y la concentración de la fase sólida será aquí, $65 de antimonio. Eso quiere decir que acá la concentración aquí en los últimos granos que van creciendo, la concentración aquí solo para un grano, analizando un solo grano, la concentración será del 65% de antimonio, ¿sí? Eso es en el punto 2, 65% de antimonio que se va formando. Y este es analizando un grano, para otro grano será lo mismo, ¿no? Aquí.
El del centro, ¿cuánto tenía? 80%. El de más afuera, ¿cuánto entraba? 65%. Y así va a ir creciendo. Ahora en el punto 3, ¿cuál será la concentración de la fase, de la composición de la fase líquida? En el punto 3, la fase líquida será, prolongamos, más o menos será del 15%. Entonces acá tendremos 15% de antimonio. Y la composición de la fase sólida, aquí la fase sólida será 45%, ¿no? 45%. En este punto 3, lo que ocurrirá es que ya el líquido, el porcentaje de líquido, de fase líquida que queda, se irá convirtiendo, irá precipitando ya como sólido, y eso va a generar todos los límites. Entonces este porcentaje de líquido que queda, que hemos calculado que es el 15% en la composición de antimonio, este 15% que va a quedar aquí casi cerca de los límites, esto se convertirá, será lo último que se convertirá en lo que es, pasará todo a ser la fase sólida, ¿no? Entonces, como podemos ver, la concentración inicial, los que formaron en los núcleos, tuvieron una composición de acá de el 80% de antimonio, y así iban creciendo los granos, iba creciendo el grano, y acá en la punto 2 tenía un 65% de antimonio, y ya en los límites de grano, cuando ya iba creciendo y juntándose con otro, ya aquí tenía un porcentaje del 15% de antimonio. Por lo tanto, la concentración en el centro del grano será del 80% menos la concentración en su límite de grano, que es 15%. Esto nos va a dar 65% de antimonio. Esto siempre y cuando el enfriamiento, durante el enfriamiento no se verifica en condiciones de equilibrio. Pero nosotros, como sabemos que este diagrama son para sistemas en equilibrio, entonces el enfriamiento se supone que tiene que darse lo más lento posible. Para que esto sea homogéneo necesitamos enfriamientos lentos, pero como en la vida real no sucede esto, otra forma de solucionar para que esto sea homogéneo, los granos, es calentar al material y homogeneizar los granos. Bueno, eso es todo en esta parte. Nos vemos.